En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Comienzo de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la diáspora, saludos. Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de su fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. Y si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y Él se la concederá. Pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba. Pues sale el sol con su ardor y seca la hierba, se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comenzamos hoy la lectura de la carta del apóstol Santiago. Y es importante que nosotros la leamos. Es una carta con una sabiduría práctica. Tiene solamente 5 capítulos. Es una carta muy corta y que nos puede iluminar en nuestra vida cristiana católica. Si la tomamos, nos daremos cuenta desde el comienzo de varios elementos que son muy ricos para tener en cuenta y profundos para nuestra vida. Primero, cuando uno piensa en el autor, en Santiago, piensa en distintos personajes que en el Nuevo Testamento llevan este nombre. Recordemos, por ejemplo, que en el grupo de los 12 apóstoles elegidos por el Señor, hay 2 que llevan el nombre de Santiago. Y en el Nuevo Testamento hay varios que llevan este nombre de Santiago. Nos preguntamos entonces, ¿quién es el autor? El autor de este documento corto y lleno de sabiduría se reconoce a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros, todos los bautizados, los miembros de la Iglesia, hombres y mujeres, nos reconozcamos también como siervos de Dios, como llamados al servicio de Dios para que lo glorifiquemos con nuestra vida y que nos sintamos siervos llamados por Jesucristo el Señor para estar con Él, para servirle a Él en los hermanos, para servirle a Él con nuestro estilo de vida. Es entonces el autor un seguidor de Jesucristo, un discípulo misionero, alguien que quiere vivir al estilo del Señor Jesús y alguien que toma la sabiduría hebrea y la pone al servicio de nosotros los cristianos católicos y de hombres y mujeres de todas las razas que tengan fe en Jesucristo el Señor. Leemos también que esta carta va dirigida a las 12 tribus en la diáspora. El término 12 tribus hace relación al antiguo pueblo de Israel, aquel del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Jacob. Pero recordemos que el nuevo pueblo de Israel está fundamentado sobre los 12 apóstoles, pudiéramos decir las 12 nuevas tribus, el pueblo nuevo de Israel, el pueblo de los seguidores de Jesucristo el Señor, porque el Evangelio está dado para que nosotros lo recibamos y lo vivamos personalmente, pero el verdadero clima donde se vive la palabra de Dios, donde se puede progresar espiritualmente, donde se puede ser seguidor de Jesucristo, es la pequeña comunidad, es la tribu, es esa comunidad que se llama iglesia, y que nosotros tenemos la pequeña iglesia doméstica que es la familia, es como el primer lugar comunitario donde podemos vivir la palabra de Dios. Pero además tenemos pequeñas comunidades y movimientos apostólicos que en las distintas parroquias y en las distintas diócesis del mundo entero están viviendo también su experiencia comunitaria
y es mucho más rica la experiencia del Evangelio cuando la llevamos a la práctica en pequeñas comunidades. Es que la buena nueva del Evangelio llama a que los seguidores de Jesucristo nos sintamos hermanos. Por eso existen las parroquias en todas partes del mundo, parroquias rurales, parroquias urbanas, parroquias antiguas y parroquias nuevas. ¿Qué son las parroquias entonces? No son otra cosa que la comunidad donde se viven los sacramentos, donde se escucha la buena nueva de la palabra de Dios y donde podemos encontrar la riqueza de hermanos y hermanas de todas las edades que viviendo y compartiendo la fe en la misma parroquia, vamos recibiendo el mensaje salvador de Dios y vamos tratando de vivirlo en los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, donde realizamos todos los aspectos de nuestra vida. Además, es importante que descubramos la palabra diáspora. Dice que las 12 tribus que están en la diáspora, y la palabra diáspora significa dispersión, es decir, que están regados en distintos lugares del mundo. Así es la Iglesia, en los 5 continentes, en la diáspora, esparcida por todos los lugares. Ese sería el concepto geográfico de diáspora, dispersión. Hay comunidades en todos los lugares y países del mundo, pero diáspora significa también que esta comunidad está expuesta a pruebas, a luchas, a dificultades, incluso a persecuciones. Cuando decimos que estamos en la diáspora es porque nos sentimos extranjeros, porque nos sentimos migrantes, porque nos sentimos en un éxodo permanente. Hombres y mujeres de todas las razas han tenido que emigrar de sus pueblos donde nacieron e ir a radicarse a otros sitios. El que está en la diáspora tiene una seguridad, pertenece al pueblo de Dios, aunque esté peregrinando en tierra extranjera. Miremos también la dimensión espiritual de diáspora. Nosotros estamos dispersos, estamos peregrinos, estamos migrantes, pero tendremos una casa donde nos reuniremos todos, las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Dios, toda la humanidad llamada por la buena nueva a conformar una sola familia. Estaremos en la casa de Dios Padre, en su presencia y en su comunión, gozando de la plenitud del encuentro de los hijos e hijas de Dios Padre. Pero mientras estamos en este peregrinar, la palabra de Dios nos está diciendo hoy que estamos sometidos a pruebas. Y sabemos que esas pruebas debemos asumirlas con gran gozo, dice la palabra de Dios. Alguien pudiera decir, no puede ser que yo asuma las pruebas y dificultades que tengo en la vida con gozo. Sí, empecemos esta semana con el gozo de saber que tendremos pruebas, pero que en medio de la prueba nos defiende la fe y que nosotros estamos acompañados por una fe que es un regalo de Dios, es un tesoro, sabiendo que la autenticidad de la fe produce paciencia y esa paciencia nos lleva a dar fruto de esperanza en Jesucristo el Señor, que asumió todas las pruebas y todos los dolores de nuestra vida para darnos la salvación. Hoy, si usted se siente probado, hoy, si usted siente las dificultades en su vida, sepa que con la fe usted puede afrontar toda clase de dificultades. Usted no está solo, usted está acompañado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por el amor de la Virgen María, y a través de personas que están al lado suyo recibirá la sorpresa de la fraternidad, de la solidaridad, de la comunión que nos lleva a superar con fe las pruebas y luchas que tendremos en la vida. Salmo 118. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien, instrúyeme en tus decretos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos le piden a Jesús que les dé una señal. El Señor Jesús no les da señal a los fariseos.
Es más, el versículo 13 de este capítulo 8 de San Marcos nos muestra que Jesús deja a los fariseos y se va a otro lugar, porque ellos le están pidiendo una señal. Y lo que sucede realmente es que los fariseos no tienen ojos, no tienen fe, no tienen corazón y mente para descubrir que la gran señal es el mismo Señor Jesús, que están hablando con el que es la señal de Dios Padre. Nosotros no podemos pedirle al Señor que haga milagros como un espectáculo para que nosotros comprobemos con eso nuestra fe. La verdadera señal es cuando nosotros tenemos ojos de fe para descubrir, para discernir, para darnos cuenta que en todos los acontecimientos de nuestra vida hay una maravilla de Dios a favor de nosotros. Hoy, dedíquese a mirar las señales del amor de Dios, las señales de la misericordia de Dios en su vida, en su familia y en su trabajo. Y entonces no le pedirá como los fariseos al Señor Jesús que le haga una señal o que le haga un milagro, sino que tendrá el deseo de extender las manos, de elevar el corazón hacia Dios Padre y de agradecer todas las señales que con el discernimiento y con la fe usted descubre de la presencia de Dios en su vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.